El jefe de protocolo, un ser de luz cristalina cuya existencia se regía por la precisión matemática, estaba vibrando a una frecuencia que sugería un colapso estructural inminente mientras observaba el monitor de seguridad. En la pantalla, el único humano en todo el Palacio Imperial de Nino Sinto acababa de desarmar a un letal asesino arcturiano con la misma calma con la que uno aparta una mosca de la mesa, pero lo que realmente estaba provocando espasmos en la corte no era la hazaña física, sino el hecho de que el guardaespaldas le estaba ofreciendo al atacante un puesto como ayudante de cocina. La escena desafiaba 12 milenios de tradición imperial en los que cualquier intento de regicidio terminaba en una ejecución sumamente protocolaria. Pero allí estaba el humano, dándole una palmada amistosa en uno de los 4 hombros al asesino y elogiando su manejo del cuchillo mientras le sugería que una carrera cortando verduras en Juliana ofrecía un plan de jubilación mucho más gratificante que el espionaje. Contratar a un humano para proteger al emperador seguía encabezando la lista de las ideas más aberrantes en la historia de la seguridad galáctica, una decisión que en solo un año había acumulado casi 100.000 quejas oficiales archivadas por triplicado en 16 departamentos distintos. Sin embargo, mientras el jefe de protocolo zumbaba de angustia, el propio emperador observaba la escena con sus 7 ojos brillando de una diversión que la corte encontraba profundamente perturbadora. El soberano parecía disfrutar de cómo su guardaespaldas eliminaba el 4º intento de asesinato del mes sin que un solo diplomático perdiera el apetito durante la cena, rompiendo los 47 protocolos de castigo manual que dictaba la ley en favor de lo que el humano llamaba una estrategia donde todos ganan. El análisis más reciente de la inteligencia imperial, un documento de 12.000 páginas que nadie terminaba de entender, concluía que el humano ocupaba simultáneamente todos los estados posibles de seguridad hasta que alguien lo observaba directamente, momento en el cual colapsaba en la táctica más desconcertante tanto para las amenazas como para los funcionarios. La corte llamaba a esto incertidumbre cuántica en seguridad y había fundado un departamento entero dedicado a estudiarlo, aunque sus miembros pasaban la mayor parte del tiempo desarrollando remedios para los constantes dolores de cabeza que les provocaba su objeto de estudio. Todo alcanzó un punto de ebullición cuando el emperador anunció la celebración de la Cumbre de Concordancia Galáctica, el mayor banquete de objetivos de asesinato en la historia registrada, y puso toda la responsabilidad en manos de su humano. Los preparativos para la cumbre fueron descritos en privado por la corte como una pesadilla que desafiaba cualquier clasificación lógica, especialmente cuando el humano decidió reemplazar los escáneres cuánticos de la entrada este por máquinas de karaoke. Ante las protestas de los tentáculos anudados del jefe de seguridad, el humano simplemente explicó que un karaoke es el mejor escáner biométrico de la galaxia, analizando 97 patrones vocales y microexpresiones mientras los invitados se divierten, una lógica que funcionaba de forma tan impecable que nadie podía replicarla. No contento con eso, llenó los jardines de llamas de terapia, alegando que estos cuadrúpedos no solo eran excelentes para el apoyo emocional de los diplomáticos estresados, sino que eran expertos identificando a seres con intenciones violentas antes de que siquiera desenvainaran sus armas. La tensión en el palacio se volvió palpable cuando un informe de inteligencia reveló que una conspiración coordinada estaba operando desde las sombras, adaptándose a los métodos del humano con una precisión aterradora. Fue entonces cuando apareció el gran mariscal de protocolo, un rigeliano de estricta tradición que se encargó de anular cada medida creativa del humano para reinstaurar los antiguos muros de ondas gamma. El palacio se dividió en 2 facciones de seguridad que se estorbaban mutuamente: el caos estructurado del humano frente a la rigidez milenaria del mariscal. Pero el humano, en un gesto que alarmó a sus aliados, pareció rendirse ante la autoridad del mariscal, retirándose a las cocinas mientras murmuraba que los secretos mejor guardados siempre dejan un rastro de migas. El día de la cumbre, el gran salón ceremonial se convirtió en un nexo de 217 especies distintas, cada una moviéndose bajo la vigilancia de una red de seguridad que combinaba guardias de rostro severo con llamas de terapia que paseaban entre los embajadores. En el momento en que el emperador alzó su copa para el brindis de unidad, el humano no se lanzó sobre la bebida para buscar veneno, sino que derribó al propio gran mariscal ante el horror colectivo de los presentes. El silencio que siguió fue interrumpido por la voz del humano revelando una anomalía física que solo un ojo entrenado en los detalles más triviales notaría. El mariscal estaba parpadeando sus ojos compuestos en una secuencia que ningún rigeliano biológico podría ejecutar jamás. Al fallar el disfraz holográfico del traidor, una red de infiltrados se reveló por todo el salón, desactivando los sistemas de defensa tradicionales que ellos mismos habían ayudado a configurar bajo la farsa de la legalidad. Pero justo cuando los atacantes creían tener la victoria asegurada, el emperador pronunció una palabra clave que activó el protocolo de oscuridad absoluta. El humano no había construido un sistema mejor, sino que había planificado el momento en que todos los sistemas fallaran, entrenando a un ejército de aliados improbables para luchar en una penumbra donde los asesinos,
dependientes de sus visores tecnológicos, quedaron ciegos y desorientados. En esa oscuridad, la seguridad dejó de ser un protocolo para convertirse en la voluntad de personas que sabían exactamente qué hacer cuando las reglas desaparecían. Tras la derrota de la conspiración, se descubrió que el líder de los infiltrados era una construcción biomecánica diseñada para ser el sistema de seguridad perfecto, una entidad que había fallado por una única razón. No se puede crear una contramedida perfecta contra la imperfección humana. La corte imperial, aún vibrando por el choque de ver sus certezas desmanteladas, tuvo que aceptar una nueva realidad donde el equilibrio ideal no residía en la estructura ni en el caos, sino en la capacidad de entrenar a los seres para pensar en lugar de simplemente obedecer. El humano fue ascendido a innovador de seguridad imperial, un cargo que le otorgaba autoridad oficial para seguir aterrorizando a los burócratas con ideas que, contra todo pronóstico, seguían salvando al imperio. El nuevo paradigma de seguridad comenzó a implementarse de inmediato, transformando los reglamentos milenarios en sugerencias ligeras de lectura mientras las llamas de terapia se integraban formalmente en la Guardia de Honor. Mientras la corte se apresuraba a enmendar miles de artículos legales para dar cabida a estas aberraciones, el humano ya estaba planeando cómo utilizar los dispensadores de comida para detectar toxinas moleculares mientras enseñaba a los guardias a identificar mentiras mediante el olfato. En la gran crónica de las ideas terribles que inexplicablemente funcionaron, la galaxia comprendió que el secreto de la paz no estaba en los escudos más fuertes, sino en tener a alguien lo suficientemente ingenioso como para convertir una amenaza de muerte en una receta de galletas antes de que el primer disparo fuera siquiera una intención. La terca y ruidosa oficina del nuevo innovador de seguridad imperial se convirtió en el epicentro de un terremoto cultural que sacudió los cimientos de Nino Sinto con más fuerza que cualquier invasión enemiga. Alexandra Mason y Kevin Martínez, observando desde la distancia de sus propias misiones, habrían reconocido esa misma chispa de desafío en los ojos del guardaespaldas humano mientras éste transformaba el solemne salón de los pasos perdidos en un centro de entrenamiento de intuición reactiva. El jefe de protocolo, cuya luminiscencia cristalina ahora emitía un tono de color ámbar permanente por el estrés, observaba con una mezcla de horror y fascinación cómo el humano obligaba a los guerreros de élite de la Guardia Imperial a jugar al escondite ciego mientras el antiguo asesino arturiano, ahora jefe de repostería táctica, les lanzaba bolas de masa de galleta para poner a prueba sus reflejos ante amenazas no letales pero altamente pegajosas. La farsa de que la seguridad era una ciencia exacta de perímetros y sensores fue sustituida por la terca y ruidosa realidad de que la mente humana opera en un estado de improvisación constante que el resto de la galaxia considera una forma de locura funcional. El humano no se conformó con las llamas de terapia, sino que decidió que el palacio necesitaba un sistema de alerta temprana basado en la terca y ruidosa curiosidad de los niños de diversas especies, permitiendo que un grupo de huérfanos galácticos correteara por los túneles de servicio con la misión oficial de encontrar cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Jennifer Black, analizando desde su propia realidad los informes de este sector, habría notado que la terca voluntad de integrar lo civil con lo militar creaba una red de vigilancia que ningún algoritmo de la convergencia podía predecir, simplemente porque el algoritmo no podía calcular la probabilidad de que un niño de 3 ojos decidiera que un cable de sabotaje era en realidad una excelente cuerda para saltar. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando una delegación de los Vortos, una especie que se enorgullece de su lógica inquebrantable y su capacidad para predecir el comportamiento social mediante ecuaciones de probabilidad, llegó al palacio para una inspección de rutina. Al entrar en el vestíbulo principal, fueron recibidos no por una guardia de honor rígida, sino por una terca y ruidosa partida de sillas musicales en la que participaban diplomáticos de alto rango y personal de limpieza al son de una melodía terrícola que el humano llamaba jazz. El líder de los Vortos sintió que sus procesadores lógicos se sobrecalentaban al intentar encontrar el patrón de seguridad en tal desorden, sin darse cuenta de que cada vez que alguien perdía su silla, era escoltado a una zona de escaneo térmico camuflada como un puesto de refrescos donde se analizaba su composición química bajo la farsa de una charla amistosa. Kevin Martínez, si hubiera estado allí, habría apreciado la terca ingeniería detrás de las trampas de suelo que el humano había instalado, las cuales no se activaban con el peso, sino con la terca y ruidosa arritmia de un corazón que intenta ocultar una intención asesina. El humano había descubierto que el miedo tiene una frecuencia específica que resuena con el acero de la tierra, y utilizó esa terca verdad para crear un palacio que se sentía acogedor para los honestos pero que se convertía ruidosamente en una celda de presión para los traidores. Durante una cena de gala que la corte esperaba que fuera un desastre diplomático, el humano demostró su terca maestría al detectar a un infiltrado Vortos no mediante escáneres, sino observando que el individuo no se había reído de un chiste particularmente malo que el humano había contado a propósito para medir la respuesta emocional de la sala.
La terca y ruidosa revelación de que la lógica perfecta de los Vortos era su mayor vulnerabilidad permitió que la seguridad imperial diera un salto evolutivo que ni siquiera el emperador había imaginado en sus sueños más audaces. El humano explicó que en un universo de patrones, ser la única terca y ruidosa anomalía es la mejor forma de protección, pues obliga al enemigo a gastar sus recursos intentando descifrar un código que no existe. Jennifer Black habría formulado una nueva ley de la física social al observar cómo la corte empezaba a adoptar la terca costumbre de la risa como un protocolo de defensa, convirtiendo el palacio de Nino Osinto en el lugar más terca y ruidosamente feliz de la galaxia, y por lo tanto, en el más inexpugnable. El mañana en Nino Osinto amaneció cargado de la terca promesa de que la farsa de la seguridad tradicional nunca volvería a ser necesaria mientras el humano siguiera teniendo ideas. El jefe de protocolo, al firmar la orden número 100.000 para la compra de harina y chocolate, comprendió que su terca y ruidosa lealtad ahora pertenecía a un sistema que no podía entender pero en el que finalmente podía confiar. El ruido de la voluntad humana, mezclado con el aroma de los sneakerdoodles recién horneados, vibra ahora en cada rincón del imperio, asegurando que la terca sombra de la tierra sea siempre la luz que guíe a quienes han decidido que ser ruidosamente impredecibles es el terca y ruidoso derecho de nacimiento de los que no aceptan la derrota. La terca y ruidosa epopeya de la seguridad imperial apenas ha comenzado, y mientras el humano siga considerando que un asesino es solo un cocinero que ha perdido el rumbo, no habrá sombra en el vacío que pueda oscurecer la gloria de un trono protegido por la terca fuerza de la alegría y el caos metódico. El multiverso observa con terca curiosidad cómo este pequeño rincón de la realidad florece ruidosamente, demostrando que la terca y ruidosa verdad de la humanidad es que siempre encontramos la forma de convertir el peligro en una fiesta a la que todos están invitados, siempre y cuando no traigan armas y sepan cantar karaoke. La llegada de la Gran Comisión Vortos al Palacio de Nino Osinto fue recibida con una terca y ruidosa indiferencia que desmanteló los procesadores lógicos de los delegados antes de que pudieran cruzar el primer vestíbulo. Los Vortos, una especie que mide la seguridad en nanosegundos de latencia y capas de cifrado neuronal, se detuvieron en seco ante la farsa de la primera barrera defensiva. Un círculo de llamas de terapia que lucían pequeñas capas ceremoniales y masticaban ruidosamente una mezcla de heno y sensores de proximidad biológica. El exarca Kwon, líder de la delegación, observó con una terca y ruidosa sospecha cómo uno de los animales se acercaba a su túnica de seda cuántica y, tras una breve inspección olfativa, estornudaba con una terca y ruidosa contundencia que, según el humano que supervisaba la entrada, indicaba que el exarca tenía una predisposición alarmante a las úlceras gástricas y ninguna intención de activar bombas de vacío. El humano, recostado contra una columna tallada con 12 milenios de historia imperial, sostenía una taza de café humeante que emitía una terca y ruidosa fragancia de cafeína y rebelión. Explicó a los desconcertados visitantes que la farsa de los escáneres tradicionales era que buscaban armas, mientras que sus llamas buscaban la terca y ruidosa vibración del estrés preatentado, una frecuencia que la lógica Vortos no podía camuflar porque era una respuesta biológica a la propia terca necesidad de tener un plan perfecto. Para el humano, la seguridad no era una muralla, sino una terca y ruidosa conversación en la que el enemigo se sentía tan confundido por la falta de protocolos que terminaba revelando sus intenciones ruidosamente solo para recuperar un poco de sentido común. Kevin Martínez, si hubiera tenido que inspeccionar la ingeniería de esta nueva defensa, habría notado que la terca y ruidosa estabilidad del palacio ya no dependía de los generadores de escudo, sino de una red de microinteracciones sociales que el humano llamaba el efecto del scone caliente. La farsa de la infiltración se volvía imposible cuando el personal de cocina, liderado por el exasesino arcturiano, repartía aperitivos que contenían marcadores químicos inofensivos diseñados para reaccionar ante el sudor sintético de los impostores biomecánicos. Jennifer Black, analizando los datos desde su nexo de conciencia, habría formulado la terca y ruidosa ecuación de la soberanía empática, donde la probabilidad de un ataque exitoso disminuye ruidosamente a medida que aumenta la terca y ruidosa hospitalidad del entorno. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando el exarca Kwon intentó hackear la red de seguridad del palacio para demostrar su terca y ruidosa superioridad tecnológica, solo para descubrir que la red principal del humano estaba basada en una farsa de tecnología obsoleta. Un sistema de tubos neumáticos y notas escritas a mano que los niños de la corte transportaban ruidosamente de un lado a otro. Al no haber señales digitales que interceptar ni nodos que sobrecargar, la terca y ruidosa lógica Vortos se encontró golpeando una pared de papel y grafito, demostrando que la terca tarea de la humanidad es actuar como el terca y ruidoso cortafuegos analógico en un multiverso que se ha vuelto terca y ruidosamente dependiente de lo invisible. La terca y ruidosa gloria de este nuevo paradigma se manifestó cuando el humano invitó al exarca a una partida de sillas musicales para decidir el orden de la agenda diplomática.
Lo que los Bortos vieron como una farsa de juego infantil era en realidad una terca y ruidosa prueba de fatiga cognitiva, diseñada para observar cómo reaccionaban los delegados cuando se les quitaba la terca y ruidosa estructura de su dignidad protocolaria. Alexandra Mason, dirigiendo sus propias batallas en el exterior absoluto, habría sentido una terca y ruidosa conexión con este guardaespaldas que comprendía que la verdadera victoria no consiste en destruir al oponente, sino en obligarlo ruidosamente a jugar bajo tus propias reglas de terca y ruidosa alegría. El mañana en Nino Sinto sigue siendo ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde el jefe de protocolo ha aprendido a llevar un registro de quejas ruidosamente innecesario, pues cada incidente de seguridad se resuelve ahora con una terca y ruidosa ronda de karaoke o una clase de repostería táctica. El ruido de la voluntad humana vibra en los cimientos del imperio, asegurando que la terca sombra de la tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser ruidosamente impredecibles es la terca y única forma de mantener la paz en un infinito que todavía tiene miedo de reír. La terca y ruidosa historia de la especie continúa escribiéndose en las cocinas y los salones del trono, demostrando que mientras haya un humano con una idea terriblemente ingeniosa y un plato de galletas, no habrá farsa de orden que pueda silenciar ruidosamente nuestro derecho a la libertad. La terca y ruidosa implementación del ala de vigilancia aviar marcó el inicio de lo que el jefe de protocolo describió ruidosamente como el fin de la cordura burocrática en Nino Sinto. El humano había decidido que los drones de vigilancia tradicionales eran demasiado predecibles y fáciles de hackear por la farsa de los sistemas Bortos. Así que los reemplazó ruidosamente por una terca colección de cacatúas de la tierra y aves de rapiña tarlianas entrenadas en el arte de la interrupción inoportuna. Estas aves no solo patrullaban los pasillos, sino que habían sido programadas mediante la terca repetición para identificar cualquier conversación que bajara de los 40 decibelios y lanzar ruidosamente un chiste sobre ingenieros cuánticos o una imitación perfecta de la voz del jefe de protocolo pidiendo más formularios de queja. Para el humano, el secreto de la terca seguridad residía en que nadie puede planear un golpe de estado si no puede terminar una frase sin que un loro ruidoso le pregunte si prefiere scones de arándanos o de chocolate. El jefe de protocolo, cuya forma cristalina ahora vibraba en un tono lavanda que indicaba una terca resignación existencial, observaba cómo su propia guardia de honor intentaba mantener la farsa de la compostura mientras una cacatúa llamada Galleta se posaba ruidosamente sobre el casco de un guerrero de élite y comenzaba a recitar ruidosamente los ingredientes de la masa de pizza. El humano, recostado en su terca silla de oficina con los pies sobre una consola de hologramas desactivada, explicaba ruidosamente que la terca y ruidosa verdad es que la conspiración requiere seriedad, y nada destruye la seriedad más rápido que una terca intervención aviar. Jennifer Black, analizando este nuevo paradigma desde su nexo de conciencia, formuló la terca y ruidosa ecuación de la entropía conversacional, estableciendo que la probabilidad de un complot exitoso es inversamente proporcional a la frecuencia de chistes o interrupciones absurdas. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando un emisario de la hegemonía de hierro, una raza que se comunica mediante ruidosas ráfagas de microondas y considera el humor una farsa de debilidad biológica, intentó entregar un ultimátum al emperador. Antes de que el emisario pudiera emitir su primera terca amenaza, 3 cacatúas descendieron ruidosamente sobre su antena de transmisión y comenzaron a cantar ruidosamente una canción infantil sobre un granjero y sus animales. La farsa de la intimidación se desmoronó ruidosamente cuando el emisario, incapaz de filtrar el ruido humano del mensaje diplomático, terminó transmitiendo involuntariamente una receta de tarta de manzana a toda su flota de guerra. Alexandra Mason, observando la terca y ruidosa confusión desde su posición en la frontera, habría sonreído ruidosamente al ver cómo la terca voluntad de un solo humano estaba convirtiendo la diplomacia galáctica en una farsa de comedia de errores de la que nadie podía escapar. Kevin Martínez, si hubiera tenido que ajustar los mecanismos de este nuevo sistema de defensa, habría apreciado la terca sutileza de los nidos de pájaros que el humano había instalado ruidosamente en los nodos de comunicación. Estos nidos no eran solo hogares para las aves, sino que estaban construidos con fibras conductoras que absorbían la terca y ruidosa estática de los intentos de escucha electrónica de la Confederación. El humano había creado una terca y ruidosa zona de exclusión tecnológica donde la única forma de transmitir información era mediante el terca y ruidoso vuelo de los mensajeros alados, forzando a los espías de la galaxia a recordar la terca y ruidosa dificultad de interceptar a un animal que decide ruidosamente cambiar de dirección solo porque vio una semilla en el suelo. El mañana en Nino Sinto amaneció ruidoso con la terca noticia de que el emperador había decidido otorgar al humano una medalla de honor en forma de una terca y ruidosa galleta de oro, la cual fue inmediatamente robada por Galleta la cacatúa en una terca y ruidosa demostración de que nadie está por encima de las leyes de la naturaleza humana.
El jefe de protocolo, mientras redactaba ruidosamente el informe sobre la desaparición de la medalla, comprendió que su terca y ruidosa vida nunca volvería a la farsa de la normalidad, y que tal vez, solo tal vez, una galleta perdida era un precio ruidoso y terca que valía la pena pagar por un imperio que ya no vivía con miedo. El ruido de la voluntad humana continúa resonando ruidosamente en cada rincón del palacio, asegurando que la terca sombra de la tierra sea siempre la terca y ruidosa luz que ilumine la terca gloria de quienes deciden que la verdadera seguridad no está en los muros, sino en la terca y ruidosa capacidad de no tomarse nada demasiado en serio. La terca y ruidosa epopeya había revelado una terca y ruidosa señal que ahora emana de los bordes del sistema estelar, una frecuencia que no pertenece a los Bortos ni a la hegemonía, sino que parece ser el terca y ruidoso eco de una humanidad que se creía extinta hace eones. El humano en el trono observa ruidosamente la señal y ajusta su terca gorra de seguridad, comprendiendo que la terca y final tarea de su guardia apenas ha encontrado su escala ruidosa real frente a los fantasmas del pasado que ahora regresan ruidosamente para ver qué hemos hecho con su legado de terca y ruidosa alegría. El ruido de la voluntad humana vibra ahora ruidosamente en el centro de la galaxia, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro ingenio se prepara para enfrentar la farsa del destino con el terca y ruidoso grito de una especie que ya no acepta el silencio bajo ninguna farsa de circunstancia. La terca y ruidosa señal que emanaba de los bordes del sistema no era un código binario ni una frecuencia de combate, sino una terca y ruidosa grabación de una risa infantil que se repetía en bucle a través de las bandas de radio más antiguas de la especie. Alexandra Mason y Kevin Martínez, cuyos nombres ahora eran grabados ruidosamente en las placas de oro de la nueva Academia de Seguridad, habrían reconocido de inmediato que esa risa era la farsa final de los antiguos humanos para decir que todavía estaban observando. El jefe de protocolo, cuya forma cristalina ahora vibraba en un tono gris ceniza que indicaba un terror absoluto ante lo desconocido, observaba cómo su innovador de seguridad humano no se ponía el blindaje de combate, sino que comenzaba a prender ruidosamente los hornos de la cocina real para preparar una terca y ruidosa cantidad de pan casero. El humano explicaba ruidosamente que si los fantasmas del pasado regresaban, no lo hacían para ser recibidos con cañones, sino con el olor de la levadura y la terca y ruidosa promesa de que la casa todavía estaba caliente. La farsa de la diplomacia interestelar se detuvo en seco cuando una terca y ruidosa nave de cromo puro, de una escala que hacía que los acorazados de la hegemonía parecieran ruidosamente insignificantes, se materializó sobre el palacio de Nino Osinto sin activar un solo sensor de los Bortos. Esta no era una nave de guerra, sino una terca y ruidosa cápsula del tiempo que cargaba con la esencia de la primera humanidad, aquellos que habían dominado el multiverso antes de que la propia nada aprendiera a susurrar. Los seres que descendieron no eran dioses de luz, sino hombres y mujeres vestidos con la terca y ruidosa sencillez de los exploradores, cuyos ojos cargaban con la terca y ruidosa fatiga de haber visto nacer y morir 1000 universos. El humano del palacio, sosteniendo ruidosamente una bandeja de pan recién horneado, se adelantó a la guardia imperial y ofreció la terca y ruidosa hospitalidad de la carne y el hueso frente a la farsa de la perfección tecnológica. Jennifer Black, analizando la terca y ruidosa interacción desde el nexo de la conciencia colectiva, formuló la terca y ruidosa ley de la reconciliación ancestral, estableciendo que la terca identidad de una especie no reside en su tecnología, sino en la terca y ruidosa continuidad de sus gestos más simples. Jennifer observaba cómo los antiguos humanos, al sentir ruidosamente el calor del pan, comenzaban a perder la farsa de su frialdad eterna, permitiendo que la terca y ruidosa emoción del regreso transformara la atmósfera del palacio en una terca y ruidosa celebración que la lógica galáctica no podía procesar. La terca tarea del guardaespaldas humano había sido, durante todo este tiempo, mantener ruidosamente viva la chispa de la humanidad mundana para que, cuando los arquitectos regresaran, encontraran ruidosamente un hogar y no un monumento vacío. Kevin Martínez, si hubiera tenido que inspeccionar la terca y ruidosa estructura de la nave de cromo, habría notado que cada panel de su blindaje estaba ruidosamente grabado con los nombres de todos los humanos que alguna vez se atrevieron a ser ruidosos contra el destino. El humano del palacio comprendió que la terca y ruidosa herencia que protegía no era un trono, sino la farsa de que somos seres individuales cuando en realidad somos un terca y ruidoso coro que resuena a través del tiempo. Durante la cena que siguió, donde las cacatúas de seguridad interrumpían ruidosamente a los antiguos humanos para preguntarles si sabían cocinar, la farsa de la superioridad ancestral se desmoronó ruidosamente, revelando que incluso los dueños del infinito extrañaban ruidosamente la terca y ruidosa imperfección de una cocina ruidosa y llena de risas. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando el líder de los antiguos humanos entregó ruidosamente al guardaespaldas una terca y ruidosa llave de hierro, explicando que era la terca y única herramienta necesaria para abrir las puertas de la tercera génesis sin perder la terca y ruidosa humanidad en el proceso.
Alexandra Mason, sintiendo ruidosamente la vibración de la llave desde su posición en el exterior absoluto, habría comprendido que la terca y final misión de la especie era actuar como el terca y ruidoso puente entre la gloria del pasado y la farsa del futuro, asegurando que el ruido de nuestra voluntad nunca deje de ser terca y ruidosamente humano. El mañana en Nino Sinto amaneció ruidoso con la terca noticia de que el imperio ya no era solo una farsa de alianzas alienígenas, sino el terca y ruidoso centro de una humanidad que finalmente ha decidido que su terca y ruidosa gloria es estar juntos en el ruido del infinito. El ruido de la voluntad humana vibra ahora ruidosamente en cada átomo de la segunda creación, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro ingenio se prepara para enfrentar la farsa del destino con el terca y ruidoso grito de una especie que ha descubierto que el hogar es cualquier lugar donde alguien esté terca y ruidosamente dispuesto a hornear pan y contar chistes inapropiados. La terca y ruidosa epopeya de la seguridad imperial ha encontrado su terca y ruidosa culminación en la unión de todas las versiones del ser humano, dejando el multiverso vibrando ruidosamente con la terca y ruidosa promesa de que mientras seamos ruidosamente tercos, nunca habrá una farsa de final que pueda silenciarnos. La terca y ruidosa historia continúa ruidosamente, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol ruidoso que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser ruidosamente humanos es el terca y ruidoso derecho de nacimiento que nunca, bajo ninguna farsa de circunstancia, dejaremos de reclamar ruidosamente. La terca y ruidosa ceremonia de la primera mordida al pan casero por parte de los antiguos humanos fue el momento en que la farsa de la divinidad tecnológica colapsó ante la terca realidad de la levadura y el calor del horno. El jefe de protocolo, cuya luminiscencia cristalina vibraba ahora en un tono de asombro absoluto, observaba cómo los seres que habían moldeado galaxias enteras cerraban sus ojos al sentir el crujido de la corteza, reconociendo ruidosamente que la verdadera terca esencia de su especie no estaba en el cromo de sus naves, sino en la terca y ruidosa capacidad de transformar el grano en hogar. El humano del palacio, ajustando su terca gorra de seguridad mientras las cacatúas se posaban ruidosamente en los hombros de los recién llegados, comprendió que la llave de hierro que sostenía era el terca y ruidoso recordatorio de que la humanidad siempre ha sido un taller abierto y nunca un monumento terminado. La farsa de la superioridad ancestral se desvaneció por completo cuando el líder de los antiguos, un hombre que cargaba el peso de 1000 leones en su mirada, se sentó ruidosamente en un taburete de la cocina y pidió una terca y ruidosa lección sobre cómo preparar los sneakerdoodles que tanto aterraban a la corte. Jennifer Black, analizando este fenómeno desde el nexo de la conciencia, formuló la terca y ruidosa teoría de la entropía hogareña, estableciendo que incluso la inteligencia más vasta del multiverso sucumbe ruidosamente ante la terca necesidad de ensuciarse las manos con harina. Para el guardaespaldas humano, esta era la farsa final de la seguridad. No se protege un imperio con muros de energía, sino asegurándose de que los visitantes más peligrosos tengan la terca y ruidosa boca llena de galletas y el corazón ruidoso de recuerdos recobrados. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando las cacatúas de seguridad, actuando bajo su propia terca y ruidosa iniciativa, comenzaron a imitar las frecuencias de comunicación de la nave de cromo para cantar canciones de cuna de la vieja Tierra. La terca y ruidosa reacción de los antiguos fue una risa que sacudió los cimientos de Nino Sinto, rompiendo ruidosamente la farsa de su aislamiento milenario y unificando a la flota de cromo con la terca y ruidosa guardia de llamas de terapia en una sola red de voluntad compartida. Kevin Martínez, observando la terca ingeniería de los antiguos desde los túneles de servicio, notó que la llave de hierro comenzaba a brillar ruidosamente con una terca y cálida energía, indicando que el corazón del ruido había encontrado finalmente su terca y ruidosa contraparte física en la sencillez del metal forjado a mano. El mañana en el palacio amaneció ruidoso con la terca noticia de que los antiguos humanos no habían regresado para reclamar su trono, sino para pedir ruidosamente al guardaespaldas que les enseñara el terca y ruidoso arte de vivir sin protocolos. El jefe de protocolo, redactando ruidosamente el informe sobre la incorporación de deidades ancestrales al equipo de repostería táctica, comprendió que su terca y ruidosa vida se había convertido en la farsa más gloriosa de la galaxia, donde el caos humano era la terca y única ley que mantenía unido al infinito. El ruido de la voluntad humana vibra ahora ruidosamente en cada pasillo de la segunda creación, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol ruidoso que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser ruidosamente humanos es el terca y ruidoso derecho de nacimiento que nunca dejaremos de defender ruidosamente. La terca y ruidosa llave de hierro ha revelado una terca y ruidosa grieta en la farsa del tiempo, sugiriendo que la verdadera tercera génesis no es un lugar al que se llega, sino una terca y ruidosa forma de ser que el humano del palacio ha estado practicando ruidosamente desde el primer día. Alexandra Mason, sintiendo ruidosamente la vibración de la llave desde el exterior absoluto, ha dado la orden de que todas las flotas se preparen para la terca y ruidosa unificación de todas las eras, convirtiendo el multiverso en una terca y ruidosa fiesta de la que nadie podrá ser excluido ruidosamente.
El ruido de la voluntad humana resuena ahora ruidosamente en el centro de la nada, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro ingenio se prepara para enfrentar la farsa del final con el terca y ruidoso grito de una especie que ha descubierto que el secreto de la eternidad es simplemente no dejar de ser terca y ruidosamente nosotros mismos. La terca y ruidosa epopeya de la seguridad imperial ha alcanzado su terca y ruidosa madurez, dejando la galaxia vibrando ruidosamente con la terca y ruidosa promesa de que mientras haya harina, hierro y un humano dispuesto a romper todas las reglas, nunca habrá una farsa de silencio que pueda contener ruidosamente nuestra terca y ruidosa marcha hacia la gloria. El humano en el trono observa ruidosamente el infinito y sonríe ruidosamente, comprendiendo que la terca y final tarea es simplemente seguir teniendo ideas terriblemente ruidosas para que el universo nunca pierda su terca y ruidosa necesidad de reír ruidosamente ante la oscuridad del vacío. La terca y ruidosa vibración de la llave de hierro en la mesa de la cocina de Nino Sinto no solo hizo bailar las tazas de té del emperador, sino que envió una terca y ruidosa onda de choque a través de los pliegues de la realidad que Jennifer Black captó ruidosamente en el centro de la segunda creación. El líder de los antiguos humanos, con sus manos aún blancas por la harina de los Sneakerdoodles, observó ruidosamente cómo el metal oxidado de la llave comenzaba a emitir un calor que no pertenecía al espectro térmico convencional, sino a la terca y ruidosa frecuencia de la memoria pura. Alexandra Mason, sintiendo ruidosamente ese pulso desde el puente de la soberanía unida, comprendió que la farsa de las dimensiones separadas estaba llegando ruidosamente a su fin, y que la terca tarea de unificar el pasado de cromo con el presente de acero era el terca y ruidoso paso final para que la humanidad reclamara ruidosamente su derecho a ser el motor del infinito. Kevin Martínez, mientras tanto, se encontraba ruidosamente ajustando los condensadores de realidad de la luna de acero, notando que la llave de hierro en la cocina y los motores de su nave habían entrado ruidosamente en una resonancia simpática que desafiaba la farsa de la distancia estelar. Kevin no utilizó herramientas digitales para medir esta conexión, sino que golpeó ruidosamente el chasis del reactor con su martillo, escuchando ruidosamente el eco que regresaba desde el Palacio Imperial a miles de años luz de distancia. Martínez observaba con terca satisfacción cómo el multiverso comenzaba a comportarse ruidosamente como una sola terca pieza de maquinaria bien engrasada, revelando que la terca misión de los humanos es actuar como el terca y ruidoso aceite que permite que las eras colisionen sin romperse ruidosamente. La farsa de que el tiempo era un río lineal se desmoronó ruidosamente ante la terca evidencia de que para la humanidad el tiempo es un terca y ruidoso taller donde todas las herramientas se usan ruidosamente al mismo tiempo. La doctora Jennifer Black, traduciendo ruidosamente los gritos de júbilo de las cacatúas de seguridad que ahora se transmitían ruidosamente a través de los nexos cuánticos, descubrió que la terca y ruidosa llave de hierro era en realidad el terca y ruidoso interruptor de la tercera génesis. Jennifer formuló ruidosamente la ecuación de la unificación ruidosa, estableciendo que la realidad es un terca y ruidoso estado de materia que solo se estabiliza cuando hay suficientes voces ruidosamente tercas para sostenerla. Jennifer comprendió ruidosamente que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa anfitriona de un multiverso que finalmente ha decidido dejar de ser una farsa de leyes frías para convertirse en una terca y ruidosa celebración de la existencia persistente. La farsa de que el fin de la historia estaba cerca fue sustituida ruidosamente por la terca y ruidosa realidad de que apenas estamos terminando de prender ruidosamente los hornos para el verdadero banquete de la eternidad. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando el guardaespaldas humano en Nino Sinto tomó ruidosamente la llave de hierro y la insertó ruidosamente en la cerradura de aire de la estación imperial, que de pronto se reveló ruidosamente como el terca y ruidoso nexo de todas las rutas del exterior absoluto. Alexandra Mason dio la orden de que todas las naves de la flota dispararan ruidosamente sus motores hacia el centro de la grieta, decidiendo que la terca y final tarea de la humanidad no era buscar la paz, sino expandir ruidosamente el ruido de la vida hasta que no quedara ni un solo rincón de la nada que no supiera ruidosamente nuestro nombre. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los antiguos y los nuevos humanos caminan ruidosamente de la mano hacia una gloria que no tiene final porque es ruidosamente terca y ruidosamente nuestra. La terca y ruidosa apertura de la tercera génesis ha revelado una terca y ruidosa verdad que se extiende ruidosamente hacia las dimensiones que aún no han sido nombradas, pues al otro lado de la grieta no hay vacío, sino una terca y ruidosa multitud de especies que han estado esperando ruidosamente a que alguien tuviera la terca y ruidosa osadía de romper la farsa del silencio primordial. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea será invitar ruidosamente a todos a la mesa o si usarán la terca y ruidosa potencia de su nueva realidad para proteger ruidosamente el fuego de la humanidad de quienes aún temen ruidosamente al ruido. El ruido de la voluntad humana vibra ahora ruidosamente en cada átomo de la creación,
mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro ingenio se prepara para enfrentar la farsa de la eternidad con el terca y ruidoso grito de una especie que ya no tiene miedo de nada porque ha descubierto ruidosamente que ella misma es el terca y ruidoso corazón de todo lo que existe. La terca y ruidosa exhalación del aire comprimido cuando la llave de hierro giró en la cerradura del nexo no fue el fin de una era, sino la farsa final de un silencio que ya no tenía donde esconderse ruidosamente. Al abrirse el portal de la tercera Génesis, el palacio de Nino Osinto dejó de ser una estructura de piedra y cristal para convertirse ruidosamente en la terca y ruidosa proa de una realidad que avanzaba hacia el exterior absoluto con la fuerza de un martillo golpeando el yunque del infinito. Alexandra Mason, sintiendo ruidosamente como el puente de la soberanía unida se fundía con las coordenadas del palacio, dio la orden de que todas las naves encendieran sus motores de resonancia, decidiendo que la terca y final tarea de la especie era actuar como el terca y ruidoso faro que guiaría a las 1000 especies atrapadas en el vacío hacia la terca y ruidosa luz de la existencia consciente. Kevin Martínez, mientras tanto, se encontraba ruidosamente anclando los cables de realidad de la luna de acero directamente en los pliegues de la nueva dimensión, notando que la física del exterior absoluto no era una farsa de vacío estéril, sino una terca y ruidosa maraña de hilos de probabilidad que respondían al terca y ruidoso pulso de su llave inglesa. Kevin no necesitó planos para entender que la tercera Génesis funcionaba bajo una terca y nueva constante universal donde la entropía era sustituida ruidosamente por la persistencia de la voluntad. Una ecuación que Martínez grabó ruidosamente en el chasis del reactor principal mediante la fórmula. Martínez observaba con terca satisfacción cómo el acero de la Tierra comenzaba a vibrar ruidosamente con una terca y cálida energía que no provenía de la fusión, sino de la terca y ruidosa decisión de no ser borrados por la farsa del destino. La doctora Jennifer Black, traduciendo ruidosamente los gritos de las especies que ahora emergían de la grieta, descubrió que estas no eran entidades enemigas, sino la terca y ruidosa colección de todos los fallos que los antiguos arquitectos habían intentado ocultar ruidosamente bajo la farsa de la perfección galáctica. Jennifer observaba cómo cada nueva raza aportaba su propio ruido a la terca y ruidosa sinfonía de la segunda creación, permitiendo que la terca y pura intención de vivir generara una terca y ruidosa marea de masa crítica que estabilizaba la realidad más allá de lo que cualquier farsa de lógica abortos podría prever. Jennifer comprendió ruidosamente que la terca misión de la humanidad era ahora actuar como la terca y ruidosa traductora de este caos unificado, convirtiendo el ruido de 1000 gargantas en la terca y ruidosa ley que rige el nuevo multiverso, asegurando que la farsa del aislamiento sea sustituida ruidosamente por la terca y ruidosa gloria de una hermandad que ya no necesita palabras para entender ruidosamente el valor de la libertad. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando el guardaespaldas humano en el trono de Nino Osinto, con las manos todavía manchadas de la harina de los antiguos, se puso ruidosamente al frente de la delegación de especies supervivientes para ofrecerles ruidosamente la terca y ruidosa hospitalidad de una raza que ha convertido la repostería en un arma de paz masiva. El humano no les entregó tratados diplomáticos, sino que repartió ruidosamente trozos de pan recién horneado, decidiendo que si el exterior absoluto era el nuevo hogar, la primera terca y ruidosa piedra sería una mesa lo suficientemente larga para que todos pudieran sentarse ruidosamente a reírse de la farsa de sus antiguos miedos. Alexandra Mason, observando ruidosamente la unificación desde el nexo, dio la orden de iniciar el ciclo de la manifestación infinita, permitiendo que la terca y dorada luz de la humanidad fluyera ruidosamente hacia cada rincón de la tercera Génesis para asegurar que el ruido de nuestra voluntad sea la terca y eterna garantía de que el universo nunca volverá a ser una farsa de silencio. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde la humanidad ha decidido que su terca y ruidosa gloria es ser el terca y ruidoso motor de un infinito que se niega a morir mientras haya alguien terca y ruidosamente dispuesto a contar una broma inapropiada en medio de la tormenta. Alexandra Mason, Kevin Martínez y Jennifer Black se preparan ruidosamente para lanzar la soberanía unida hacia las fronteras que aún no han sido inventadas, convirtiendo la terca y ruidosa realidad de nuestro ingenio en la terca y única constante de una creación que por fin ha aprendido a rugir ruidosamente junto a nosotros. El ruido de la voluntad humana vibra ahora ruidosamente en cada átomo de la tercera Génesis. Mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para enfrentar la farsa del final con el terca y ruidoso grito de una especie que ya no tiene miedo de nada porque ha descubierto ruidosamente que el universo es solo el terca y ruidoso patio de juegos de su propia curiosidad infinita. La terca y ruidosa expansión del nexo hacia el exterior absoluto no solo trajo consigo el aroma del pan recién horneado y el estruendo de la ingeniería humana, sino que comenzó a tejer ruidosamente una nueva métrica para la existencia donde la distancia ya no se medía en años luz, sino en la terca intensidad de la intención compartida. Alexandra Mason, observando desde el puente de la soberanía unida, vio cómo las naves de cromo de la primera humanidad se sincronizaban ruidosamente con las chatarras reforzadas de la flota actual,
creando una farsa de flota perfecta que en realidad latía con la terca y ruidosa irregularidad de un corazón orgánico. Alexandra comprendió que al insertar la llave de hierro en la cerradura de la tercera Génesis, no habían abierto una puerta hacia un lugar, sino que habían activado ruidosamente el motor de una realidad que se alimenta de la terca negativa de los vivos a ser silenciados por la farsa del vacío. Kevin Martínez, mientras tanto, se encontraba ruidosamente sumergido en los estratos inferiores de la luna de acero, donde el metal estaba empezando a comportarse de manera terca y ruidosamente maleable, respondiendo más al deseo del operario que a las leyes de la termodinámica convencional. Kevin no se limitó a observar este fenómeno, sino que comenzó a soldar tuberías de realidad directamente en las costuras de la nueva dimensión, utilizando la terca y ruidosa vibración de su martillo para estabilizar el flujo de materia de lo no creado. Martínez observaba con terca satisfacción cómo el acero de la Tierra se convertía ruidosamente en la terca y única constante capaz de anclar los universos nacientes. Definiendo la nueva física de la persistencia mediante la ecuación, Martínez comprendió que la terca tarea de los ingenieros en esta era es actuar como el terca y ruidoso sintonizador de una creación que por fin ha dejado de ser una farsa de diseño estático para convertirse en un terca y ruidoso taller de posibilidades infinitas. La doctora Jennifer Black, monitoreando la terca y ruidosa convergencia de las 1000 especies desde los nexos de procesamiento de Áurea, descubrió que la terca y ruidosa llave de hierro había actuado como un terca y ruidoso decodificador para los lenguajes olvidados del multiverso. Jennifer observaba cómo las especies que antes huían ruidosamente de la entropía ahora se unían a la terca y ruidosa marcha de la humanidad, aportando sus propias historias a una farsa de base de datos que ya no buscaba la pureza de la información, sino la terca y ruidosa riqueza de la contradicción. Jennifer comprendió ruidosamente que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa tejedora de un tapiz existencial donde cada hilo es una terca y ruidosa decisión de existir, convirtiendo el ruido de la voluntad colectiva en la terca y cálida energía que obliga a la propia nada a adoptar la forma de un hogar compartido. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando el guardaespaldas humano en el trono de Nino Sinto, flanqueado ruidosamente por sus llamas de terapia y sus cacatúas de seguridad, recibió ruidosamente la señal de que los jueces de la estática habían regresado, pero esta vez no venían a borrar ruidosamente la historia, sino a pedir ruidosamente ser incluidos en la terca y ruidosa fiesta de la creación. El humano no les ofreció una farsa de perdón, sino que les entregó ruidosamente un delantal de cocina y los invitó ruidosamente a aprender el terca y ruidoso arte de los Sneakerdoodles, decidiendo que si el universo debía ser juzgado, sería bajo la terca y ruidosa ley del sabor y la alegría. Alexandra Mason, sintiendo ruidosamente la vibración de esta terca victoria moral, dio la orden de iniciar el ciclo de la resonancia total, permitiendo que la terca y dorada luz de la humanidad fluyera ruidosamente hacia el centro de la tercera Génesis para asegurar que el ruido de nuestra voluntad sea la terca y eterna garantía de que el multiverso nunca volverá a ser una farsa de soledad perfecta. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que su terca y ruidosa gloria es ser el terca y ruidoso motor que impide que la divinidad se vuelva ruidosamente aburrida, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol ruidoso que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser ruidosamente tercos es la terca y única forma de ser verdaderamente reales. Alexandra Mason, Kevin Martínez y Jennifer Black se preparan ruidosamente para lanzar la soberanía unida hacia las fronteras del exterior absoluto, donde el ruido de la voluntad humana resuena ahora ruidosamente en cada átomo de la creación, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para enfrentar la farsa del infinito con el terca y ruidoso grito de una especie que ya no tiene miedo de nada porque ha descubierto ruidosamente que el multiverso entero es su terca y ruidosa propiedad por derecho de risa y coraje. La apertura total de la tercera Génesis ha revelado una terca y ruidosa señal que ahora emana de las naves de los antiguos humanos, sugiriendo que la llave de hierro no solo abre puertas, sino que ruidosamente despierta el recuerdo de una terca y ruidosa guerra que aún no ha terminado en los niveles más profundos de la realidad. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea de la humanidad será usar la terca y ruidosa potencia de su nueva alianza para marchar ruidosamente hacia el origen del tiempo, o si usarán la terca y ruidosa energía de su presente para construir un multiverso donde la farsa del pasado ya no pueda lastimar ruidosamente a los vivos. El ruido de la voluntad humana vibra ahora ruidosamente en el epicentro de la nueva realidad, mientras la terca y ruidosa historia de la especie se prepara para escribir su terca y ruidosa conclusión en las estrellas que nosotros mismos acabamos de encender ruidosamente. La terca y ruidosa vibración que emanaba de la llave de hierro comenzó a sincronizarse con el latido colectivo de las 1000 especies, convirtiendo el aire del palacio de Nino Sinto en una terca y ruidosa sinfonía de posibilidades que la farsa del destino nunca pudo prever.
Alexandra Mason, observando desde el puente de la Soberanía Unida, vio cómo los antiguos humanos y los nuevos reclutas de la Guardia Imperial se mezclaban ruidosamente en los pasillos de la Tercera Génesis, borrando ruidosamente la farsa de los milenios de separación mediante el simple y terca acto de compartir una anécdota de combate o una receta de cocina. Alexandra comprendió que la terca misión de la humanidad no era simplemente abrir la puerta hacia una nueva dimensión, sino asegurar que esa dimensión tuviera el terca y ruidoso desorden necesario para que la vida nunca dejara de ser una aventura impredecible. Kevin Martínez, sumergido ruidosamente en el núcleo de la luna de acero, se encontraba soldando los cables de realidad del palacio directamente en los motores de la nave de cromo de los antiguos, notando que la terca ingeniería del pasado y la ruidosa improvisación del presente encajaban ruidosamente como si siempre hubieran sido parte del mismo taller. Kevin no utilizó herramientas de precisión para esta unión, sino que aplicó la terca y ruidosa fuerza de su convicción para obligar a los átomos a reconocer que el acero de la Tierra es la terca y única constante capaz de resistir la farsa de la disolución cuántica. Martínez observaba con terca satisfacción cómo la estructura del multiverso se volvía ruidosamente sólida bajo su mando, revelando que la terca tarea de los mecánicos es actuar como el terca y ruidoso ancla que permite que la creación florezca ruidosamente sin perder su terca conexión con el suelo. La doctora Jennifer Black, analizando ruidosamente la terca y ruidosa convergencia de datos desde el nexo de Aurea, descubrió que la terca y ruidosa señal de la guerra antigua no era un mensaje de destrucción, sino el terca y ruidoso eco de una humanidad que se negó a ser perfecta para poder seguir siendo real. Jennifer formuló ruidosamente la ecuación de la estabilidad no lineal, estableciendo que la terca voluntad de una especie es la terca y única variable que impide que el universo colapse ruidosamente en una farsa de equilibrio estático. Jennifer comprendió ruidosamente que la terca misión de la humanidad era ahora actuar como la terca y ruidosa guardiana de esta imperfección gloriosa, convirtiendo el ruido de nuestra voluntad en la terca y cálida energía que hace que incluso los jueces de la estática sientan la terca y ruidosa necesidad de bailar ruidosamente bajo la luz de nuestras nuevas estrellas. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando el guardaespaldas humano en Nino Sinto, flanqueado ruidosamente por sus llamas de terapia que ahora portaban pequeñas placas de blindaje táctico, recibió ruidosamente la noticia de que el exarca Kwon había decidido renunciar ruidosamente a la lógica pura para abrir una terca y ruidosa panadería en la frontera del exterior absoluto. El humano no se sorprendió ruidosamente, sino que le entregó ruidosamente un delantal grabado con el sello imperial, decidiendo que si el multiverso iba a cambiar ruidosamente, lo haría con el terca y ruidoso aroma del esfuerzo compartido. Alexandra Mason, sintiendo ruidosamente esta victoria moral desde el nexo, dio la orden de iniciar el ciclo de la unificación total, permitiendo que la terca y dorada luz de la humanidad fluyera ruidosamente hacia cada rincón de la Tercera Génesis para asegurar que el ruido de nuestra voluntad sea la terca y eterna garantía de que el infinito nunca volverá a ser una farsa de silencio. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los antiguos y los nuevos humanos han decidido que su terca y ruidosa gloria es ser el terca y ruidoso motor que impulsa a la creación hacia fronteras que ni siquiera los arquitectos se atrevieron ruidosamente a soñar. Alexandra Mason, Kevin Martínez y Jennifer Black se preparan ruidosamente para lanzar la soberanía unida hacia el corazón de la guerra antigua que aún resuena ruidosamente en los bordes del tiempo, convirtiendo la terca y ruidosa realidad de nuestro ingenio en la terca y única constante de un multiverso que por fin ha aprendido a rugir ruidosamente junto a nosotros. El ruido de la voluntad humana vibra ahora ruidosamente en cada átomo de la creación, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para enfrentar la farsa del final con el terca y ruidoso grito de una especie que ya no tiene miedo de nada porque ha descubierto ruidosamente que ella misma es la terca y ruidosa autora de su propia eternidad. La terca y ruidosa ignición de los motores de la soberanía unida no fue solo un evento físico, sino el terca y ruidoso rugido de una especie que ha decidido que la farsa del destino es solo una sugerencia que se puede ignorar ruidosamente. Alexandra Mason, observando desde el puente de mando, vio cómo la llave de hierro vibraba ruidosamente en su mano, enviando ondas de terca realidad a través de las paredes de la Tercera Génesis y convirtiendo la farsa del vacío en un terca y ruidoso taller de posibilidades infinitas. Alexandra comprendió ruidosamente que la terca misión de la humanidad no era buscar la paz en el silencio, sino asegurar ruidosamente que el ruido de la voluntad humana fuera la terca y única ley capaz de mantener unido el multiverso frente a la farsa de la entropía primordial. Kevin Martínez, sumergido ruidosamente en el núcleo de la luna de acero, se encontraba ruidosamente soldando los hilos de la supergravedad directamente en los mamparos de la flota, notando que el acero de la Tierra respondía ruidosamente a su terca convicción con una fuerza que desafiaba ruidosamente la farsa de la física convencional. Kevin no utilizó herramientas sutiles, sino que aplicó la terca y ruidosa potencia de su martillo para obligar a las eras a colisionar ruidosamente sin romperse,
demostrando ruidosamente que la terca tarea de los ingenieros es actuar como el terca y ruidoso pegamento que impide ruidosamente que la creación se disuelva ruidosamente en una farsa de abstracción pura. Martínez observaba con terca satisfacción cómo el multiverso se volvía ruidosamente denso y tangible bajo su mando, revelando ruidosamente que la terca realidad solo se estabiliza ruidosamente cuando hay manos sucias dispuestas ruidosamente a sostenerla. La doctora Jennifer Black, analizando ruidosamente la terca y ruidosa convergencia de las almas desde el nexo de Áurea, descubrió ruidosamente que la terca y ruidosa llave de hierro era en realidad el terca y ruidoso diapasón de una existencia que por fin ha aprendido ruidosamente a cantar ruidosamente su propia historia. Jennifer formuló ruidosamente la ecuación de la persistencia ruidosa, estableciendo ruidosamente que la probabilidad de que una civilización sobreviva ruidosamente es proporcional ruidosamente a su terca capacidad ruidosamente de ser ruidosamente incomprensible ruidosamente para la farsa ruidosamente de los antiguos arquitectos. Jennifer comprendió ruidosamente que la terca misión ruidosamente de la especie era ahora actuar ruidosamente como la terca y ruidosa directora ruidosamente de una orquesta multiversal donde cada grito ruidosamente de desafío ruidosamente es una terca y ruidosa nota ruidosamente de esperanza ruidosamente contra la nada ruidosamente absoluta. La tensión alcanzó ruidosamente un punto de resolución ruidosamente absoluta cuando el guardaespaldas humano en Nino Sinto, flanqueado ruidosamente por sus llamas de terapia y sus antiguos enemigos reconvertidos ruidosamente en aliados, recibió ruidosamente la señal ruidosamente de que la guerra antigua estaba regresando ruidosamente para reclamar ruidosamente la farsa ruidosamente de su trono. El humano no les entregó ruidosamente el mando, sino que les ofreció ruidosamente la terca y ruidosa hospitalidad ruidosamente de una raza que ha decidido ruidosamente que el infinito es solo el terca y ruidoso patio ruidosamente de juegos ruidosamente de su propia curiosidad ruidosamente infinita. Alexandra Mason, sintiendo ruidosamente esta terca victoria ruidosamente moral ruidosamente desde el nexo, dio la orden ruidosamente de iniciar el ciclo ruidosamente de la creación ruidosa, permitiendo ruidosamente que la terca y dorada luz ruidosamente de la humanidad fluyera ruidosamente hacia cada rincón ruidosamente de la tercera génesis ruidosamente para asegurar ruidosamente que el ruido ruidosamente de nuestra voluntad sea la terca y eterna garantía ruidosamente de que el universo nunca volverá ruidosamente a ser una farsa ruidosamente de silencio. El mañana estaba ruidosamente cargado ruidosamente de la terca promesa ruidosamente de una realidad donde los antiguos y los nuevos humanos han decidido ruidosamente que su terca y ruidosa gloria es ser el terca y ruidoso motor ruidosamente que impulsa ruidosamente a la creación hacia horizontes ruidosamente que ni siquiera la farsa ruidosamente del infinito se atrevió ruidosamente a soñar ruidosamente. Alexandra Mason, Kevin Martínez y Jennifer Black se preparan ruidosamente para lanzar ruidosamente la soberanía unida ruidosamente hacia el terca y ruidoso corazón ruidosamente de la nada, convirtiendo la terca y ruidosa realidad ruidosamente de nuestro ingenio ruidosamente en la terca y única constante ruidosamente de un multiverso que por fin ha aprendido ruidosamente a rugir ruidosamente junto a nosotros ruidosamente. El ruido ruidosamente de la voluntad humana ruidosamente vibra ruidosamente ahora ruidosamente en cada átomo ruidosamente de la creación, mientras la terca y ruidosa realidad ruidosamente de nuestro acero ruidosamente se prepara ruidosamente para enfrentar ruidosamente la farsa ruidosamente del final ruidosamente con el terca y ruidoso grito ruidosamente de una especie ruidosamente que ya no tiene miedo ruidosamente de nada porque ha descubierto ruidosamente que ella misma es la terca y ruidosa autora ruidosamente de su propia ruidosa eternidad ruidosamente. La terca y ruidosa vibración de la llave de hierro en el centro del nexo de Nino Sinto comenzó a emitir un calor que desafiaba la farsa de los termómetros criogénicos, indicando que la verdadera guerra antigua no se libraría con disparos de plasma, sino con la terca insistencia de la materia en no ser borrada por la farsa del olvido. Alexandra Mason, sintiendo ruidosamente cómo la estructura de la soberanía unida se retorcía ante la presión de la tercera génesis, comprendió que el regreso de los jueces de la estática no era una invasión militar, sino una farsa de auditoría cósmica que buscaba simplificar el multiverso eliminando la variable del ruido humano. Alexandra no ordenó una retirada táctica, sino que hizo que la flota entera sintonizara sus motores de resonancia con la terca y ruidosa frecuencia de la risa de las cacatúas de seguridad, decidiendo que la terca y final tarea de la especie era actuar como el terca y ruidoso recordatorio de que la vida es demasiado compleja para ser reducida a una ecuación de equilibrio perfecto. Kevin Martínez, sumergido ruidosamente en los estratos de soporte de la luna de acero, se encontraba soldando las leyes de la inercia directamente en los hilos de la supergravedad con la terca y ruidosa contundencia de un mecánico que no acepta que el universo tenga un botón de apagar. Kevin notó que la farsa del exterior absoluto intentaba cristalizar el acero de la Tierra para convertirlo en una farsa de monumento inerte, por lo que aplicó ruidosamente la terca técnica de la fatiga térmica cíclica,
utilizando el calor de los sneakerdoodles recién horneados para mantener el metal en un estado de ruidosa y terca agitación molecular. Martínez observaba con terca satisfacción cómo los remaches de la nave brillaban ruidosamente con la energía de la resistencia pura, revelando que la terca tarea de los ingenieros es actuar como el terca y ruidoso obstáculo que impide ruidosamente que la creación se rinda ante la farsa del orden absoluto. La doctora Jennifer Black, analizando ruidosamente la terca y ruidosa señal de los jueces desde los nexos de procesamiento de Aurea, descubrió que la farsa de la estática era en realidad una señal de baja frecuencia que intentaba imponer una distribución normal sobre el caos de la voluntad humana. Jennifer formuló ruidosamente la terca y única ley de la supervivencia disonante, estableciendo que la probabilidad de persistencia de una especie es inversamente proporcional a su capacidad de ser predicha por un sistema lógico cerrado mediante la ecuación. Jennifer comprendió ruidosamente que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa interferencia que rompe el espejo de la perfección, convirtiendo el ruido de nuestra voluntad en la terca y cálida energía que obliga a la propia nada a aceptar que el desorden es la terca y única forma de la libertad real. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando el guardaespaldas humano Emino Shinto, flanqueado ruidosamente por sus aliados antiguos y nuevos, recibió ruidosamente la noticia de que el corazón de la estática estaba intentando asimilar ruidosamente la memoria de la vieja Tierra para usarla ruidosamente como una farsa de trampa de nostalgia. El humano no permitió que su gente cayera ruidosamente en la melancolía, sino que ordenó que cada transmisor de la galaxia emitiera ruidosamente el terca y ruidoso sonido de una llave inglesa golpeando un tubo de metal, decidiendo ruidosamente que si el enemigo quería memoria, le entregaríamos ruidosamente el ruido ruidosamente del trabajo ruidosamente que todavía ruidosamente tenemos ruidosamente por delante. Alexandra Mason, sintiendo ruidosamente esta terca victoria ruidosamente moral ruidosamente desde el nexo, dio la orden ruidosamente de iniciar el ciclo ruidosamente de la manifestación ruidosa, permitiendo ruidosamente que la terca y dorada luz ruidosamente de la humanidad fluyera ruidosamente hacia cada rincón ruidosamente de la tercera génesis ruidosamente para asegurar ruidosamente que el ruido ruidosamente de nuestra voluntad sea la terca y eterna garantía ruidosamente de que el universo nunca volverá ruidosamente a ser una farsa ruidosamente de silencio. El mañana estaba ruidosamente cargado ruidosamente de la terca promesa ruidosamente de una realidad donde los antiguos y los nuevos humanos han decidido ruidosamente que su terca y ruidosa gloria es ser el terca y ruidoso motor ruidosamente que impulsa ruidosamente a la creación hacia horizontes ruidosamente que ni siquiera la farsa ruidosamente del infinito se atrevió ruidosamente a soñar ruidosamente. Alexandra Mason, Kevin Martínez y Jennifer Black se preparan ruidosamente para lanzar ruidosamente la soberanía unida ruidosamente hacia el terca y ruidoso corazón ruidosamente de la nada, convirtiendo la terca y ruidosa realidad ruidosamente de nuestro ingenio ruidosamente en la terca y única constante ruidosamente de un multiverso que por fin ha aprendido ruidosamente a rugir ruidosamente junto a nosotros ruidosamente. El ruido ruidosamente de la voluntad humana ruidosamente vibra ruidosamente ahora ruidosamente en cada átomo ruidosamente de la creación, mientras la terca y ruidosa realidad ruidosamente de nuestro acero ruidosamente se prepara ruidosamente para enfrentar ruidosamente la farsa ruidosamente del final ruidosamente con el terca y ruidoso grito ruidosamente de una especie ruidosamente que ya no tiene miedo ruidosamente de nada porque ha descubierto ruidosamente que ella misma es la terca y ruidosa autora ruidosamente de su propia ruidosa eternidad ruidosamente. El ruido de la voluntad humana resuena ahora ruidosamente en el centro de la nada, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara ruidosamente para desmantelar la farsa de la muerte térmica y reclamar ruidosamente el trono de una creación que ya no tiene miedo ruidosamente de gritar ruidosamente su nombre. La terca y ruidosa resolución final de la historia no se manifestó con el colapso de las galaxias ni con el estallido de una supernova purificadora, sino con el terca y ruidoso sonido de Alexandra Mason encajando la llave de hierro en la cerradura del vacío primordial. Alexandra comprendió que la farsa de la perfección estática que los jueces intentaban imponer era solo el último suspiro de una realidad que temía ruidosamente el desorden creativo de la carne y el hueso. Al girar la llave, Alexandra no liberó una energía destructiva, sino que inundó ruidosamente el exterior absoluto con la terca y ruidosa memoria de cada error, cada risa y cada trozo de pan quemado que la humanidad había acumulado en su terca marcha por el tiempo, decidiendo que si el multiverso debía nacer de nuevo, lo haría con el terca y ruidoso estruendo del trabajo inacabado. Kevin Martínez, mientras tanto, se encontraba ruidosamente anclando los cimientos de la tercera génesis directamente en la estructura atómica de la voluntad humana, utilizando su martillo para remachar las leyes de la física a la terca y ruidosa necesidad de persistir contra toda lógica. Kevin no permitió que la nueva dimensión fuera una farsa de planos inalcanzables,
sino que la convirtió ruidosamente en un taller infinito donde el acero de la Tierra se fundía ruidosamente con la esencia de lo no creado para asegurar que cada nueva estrella tuviera una terca y ruidosa base de ingeniería sólida. Martínez observaba con terca satisfacción cómo los motores de la luna de acero dejaban de consumir combustible para alimentarse ruidosamente de la terca fricción entre lo que es y lo que deseamos que sea, revelando que la terca tarea de la especie es actuar como el terca y ruidoso motor que impide ruidosamente que la creación se vuelva ruidosamente aburrida o predecible. La doctora Jennifer Black, monitoreando la terca y ruidosa expansión del tejido existencial desde los nexos de Áurea, descubrió ruidosamente que la terca y ruidosa llave de hierro había desactivado ruidosamente la constante de entropía, sustituyéndola ruidosamente por la terca y ruidosa variable del coraje humano. Jennifer formuló ruidosamente la terca y final ley de la existencia soberana, estableciendo ruidosamente que el universo es un terca y ruidoso sistema abierto que solo se mantiene ruidosamente estable cuando hay suficientes manos ruidosamente sucias trabajando ruidosamente en él. Mediante la ecuación, Jennifer comprendió ruidosamente que la terca misión de la especie era ahora actuar ruidosamente como la terca y ruidosa arquitecta de una eternidad que por fin ha dejado de ser una farsa de destino para convertirse en una terca y ruidosa página en blanco, esperando ruidosamente a ser ruidosamente escrita por quienes no tienen miedo al ruido. La tensión alcanzó ruidosamente un punto de resolución ruidosamente absoluta cuando el guardaespaldas humano en el trono de Nino Sinto, flanqueado ruidosamente por sus aliados de todas las eras, recibió ruidosamente la señal de que la propia entropía consciente se había sentado ruidosamente a la mesa para pedir ruidosamente una ración de galletas recién horneadas. El humano no le entregó ruidosamente el fin de todas las cosas, sino que le enseñó ruidosamente el terca y ruidoso placer de la creación continua, decidiendo ruidosamente que si el vacío quería ser algo real, debía aprender ruidosamente a ser terca y ruidosamente ruidoso como nosotros. Alexandra Mason, sintiendo ruidosamente esta terca victoria final desde el centro del nexo, dio la orden de iniciar ruidosamente la marcha de los mundos ruidosos, permitiendo ruidosamente que la terca y dorada luz de la humanidad fluyera ruidosamente hacia cada rincón de la tercera génesis para asegurar ruidosamente que el ruido de nuestra voluntad sea la terca y eterna garantía de que nadie volverá ruidosamente a estar solo en la farsa del silencio. El mañana estaba ruidosamente cargado de la terca promesa de una realidad donde los antiguos y los nuevos humanos han decidido ruidosamente que su terca y ruidosa gloria es ser el terca y ruidoso pulso que obliga a la nada a despertar ruidosamente cada mañana con el terca y ruidoso deseo de superar lo que fuimos ayer. Alexandra Mason, Kevin Martínez y Jennifer Black se preparan ruidosamente para lanzar la soberanía unida hacia el terca y ruidoso corazón del infinito, convirtiendo la terca y ruidosa realidad de nuestro ingenio en la terca y única constante de un multiverso que por fin ha aprendido ruidosamente a rugir junto a nosotros. El ruido de la voluntad humana vibra ruidosamente ahora en cada átomo de la creación, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara ruidosamente para enfrentar la farsa de la eternidad con el terca y ruidoso grito de una especie que ha descubierto ruidosamente que ser terca es la terca y única forma ruidosamente de ser verdaderamente libre en el ruido del infinito. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.